Eliseo y el milagro del aceite de la viuda es una de las historias más conmovedoras del Antiguo Testamento, que muestra la compasión de Dios y su provisión milagrosa en tiempos de necesidad. Una viuda, enfrentando la desesperación y el temor de perder a sus hijos debido a deudas impagables, acudió al profeta Eliseo en busca de ayuda. Con solo una pequeña vasija de aceite en su hogar, Eliseo le dio instrucciones que desataron un milagro asombroso. El aceite no dejó de fluir hasta que todas las vasijas estuvieron llenas, proveyendo lo necesario para saldar sus deudas y asegurar el futuro de su familia. En este video, exploraremos cómo la fe y la obediencia de la viuda, junto con la intervención de Eliseo, transformaron una situación desesperada en un testimonio poderoso de la misericordia y el poder de Dios. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir esta inspiradora historia. La historia del aceite de la viuda comienza en un momento de profunda desesperación y crisis personal. Nos encontramos en el antiguo reino de Israel, en un tiempo donde la muerte de un esposo no solo representaba una pérdida emocional significativa, sino también una catástrofe financiera y social para la familia. Las viudas, en particular, eran especialmente vulnerables, ya que su bienestar dependía en gran medida de sus esposos o hijos varones. La viuda en esta historia era la esposa de uno de los profetas que servían bajo el liderazgo de Eliseo. Su esposo había sido un hombre justo y temeroso de Dios, dedicado a servir al Señor, pero lamentablemente había dejado a su familia en una situación de deuda al morir. La viuda, ahora sola, se encontraba en una posición desesperada. No tenía medios para pagar la deuda, y según la ley de la época, los acreedores podían tomar a sus hijos como esclavos para saldar lo que se debía. Este es el punto de partida de la narrativa, donde la viuda, sintiéndose abrumada por la desesperación y el temor, se dirige a Eliseo en busca de ayuda. La situación es crítica. Sus hijos, su único consuelo y apoyo en la vida, estaban a punto de ser arrebatados de su lado. No solo enfrentaba la posibilidad de perderlos, sino que también se enfrentaba a la vergüenza y el estigma de ser incapaz de cumplir con sus obligaciones financieras. En 2 Reyes 4:1 se narra su angustia. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: «Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos». Este versículo captura el dolor y la desesperación de la viuda, resaltando no solo su pérdida personal, sino también la inminente pérdida de su familia. Su clamor a Eliseo es un acto de fe, una súplica desde lo más profundo de su necesidad. Ella acude a Eliseo, no porque tenga alguna esperanza terrenal de resolver su situación, sino porque confía en que el Dios a quien su esposo sirvió fielmente no la abandonará en su momento de necesidad. Después de que la viuda expone su situación desesperada a Eliseo, el profeta responde de manera que podría parecer inesperada o incluso desconcertante al principio. En lugar de ofrecerle una solución inmediata o un alivio directo, Eliseo le hace una pregunta crucial. ¿Qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en casa? Esta pregunta, aunque simple, tiene un significado profundo. Eliseo no la está ignorando ni minimizando su problema. Más bien, la está guiando hacia un acto de fe. Quiere que ella misma identifique lo poco que tiene para que, a partir de eso, Dios pueda obrar un milagro. Esta pregunta también sirve para que la viuda reconozca su necesidad y esté preparada para participar activamente en la solución que Dios le proveerá. La viuda responde con humildad, diciendo que no tiene nada en casa excepto una vasija de aceite. Este aceite, aunque común en la vida cotidiana, era muy poco en cantidad, especialmente para alguien en su situación. El hecho de que mencione que es lo único que le queda subraya la magnitud de su pobreza y desesperanza. Sin embargo, a los ojos de Dios, incluso lo más pequeño y aparentemente insignificante puede convertirse en el fundamento de un milagro. En 2 Reyes 4:2 se narra: «Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa». Y ella dijo: «Tu sierva ninguna cosa tiene en casa,
sino una vasija de aceite. Este versículo destaca la interacción entre la viuda y Eliseo, y cómo Dios a menudo usa lo poco que tenemos para mostrar su poder y provisión. Eliseo, al escuchar la respuesta de la viuda, ya tenía en mente que Dios podría multiplicar esa pequeña cantidad de aceite para cubrir todas sus necesidades. Pero primero, era necesario que la viuda reconociera lo que tenía, por poco que fuera, y estuviera dispuesta a utilizarlo en obediencia a la palabra de Dios. La respuesta de Eliseo y la interacción con la viuda nos enseñan varias lecciones espirituales. Primero, nos muestra que Dios a menudo comienza su obra en nosotros a partir de lo que ya tenemos, por pequeño o insignificante que parezca. No se trata de cuánto poseemos, sino de nuestra disposición a confiar en Dios y ofrecerle lo poco que tenemos para que Él lo multiplique. En nuestras propias vidas, cuando enfrentamos desafíos y dificultades, podemos sentir que no tenemos los recursos o la capacidad para superarlos. Sin embargo, esta historia nos recuerda que Dios puede tomar lo que tenemos, por pequeño o insuficiente que parezca, y usarlo para traer provisión, bendición y milagros. Lo que se requiere de nosotros es fe, humildad y disposición para seguir la dirección de Dios, incluso cuando no entendemos completamente cómo Él va a obrar. Eliseo también nos enseña a no subestimar lo que Dios puede hacer con lo que tenemos en nuestras manos. La pequeña cantidad de aceite de la viuda, cuando es ofrecida en obediencia y fe, se convertirá en el instrumento a través del cual Dios demostrará su poder y fidelidad. Consciente de la fe de la viuda y de su disposición a seguir las instrucciones divinas, Eliseo le da una orden que parece sencilla, pero que está llena de implicaciones espirituales profundas. Le dice a la viuda que salga y pida prestadas vasijas vacías a todos sus vecinos, asegurándose de no pedir pocas. Esta instrucción es significativa porque pone a prueba la fe de la viuda y la prepara para ser testigo de un milagro extraordinario. La orden de Eliseo de reunir tantas vasijas como sea posible puede haber parecido inusual a la viuda. Ella solo tiene una pequeña cantidad de aceite, apenas lo suficiente para llenar una vasija. ¿Por qué debería reunir muchas? Sin embargo, esta es una prueba de fe, tanto para la viuda como para sus hijos. La cantidad de vasijas que reúnan será proporcional a la medida de su fe y expectativa en la provisión de Dios. La viuda y sus hijos obedecen sin dudar. Van de casa en casa, pidiendo prestadas vasijas de sus vecinos, amigos y quizás incluso de aquellos que no conocen bien. Cada vasija que traen a casa es una señal de su fe en que Dios hará algo increíble. Es probable que algunos vecinos se hayan preguntado por qué necesitaba tantas vasijas, pero la viuda no permitió que las dudas o las preguntas la detuvieran. Sabía que Dios estaba por obrar y estaba dispuesta a actuar en fe. En 2 Reyes 4:3, Eliseo le da la instrucción. Y él le dijo: «Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas». Este versículo muestra que la fe implica acción. La viuda no solo debía esperar pasivamente por un milagro, sino que tenía que hacer algo que demostrara su fe en la promesa de Dios. Al salir a buscar vasijas, estaba mostrando su expectativa de que Dios no solo proveería, sino que lo haría abundantemente. La preparación para el milagro nos enseña que la fe verdadera no es pasiva, es activa y obediente. Cuando Dios nos da una promesa o una palabra, a menudo nos llama a actuar en fe antes de ver el resultado. La viuda podría haber dudado o cuestionado la lógica de pedir tantas vasijas, pero eligió confiar en la palabra del profeta y en el poder de Dios. Esta fe activa es un requisito para experimentar la provisión milagrosa de Dios. En nuestras propias vidas, a veces Dios nos pide que preparemos el terreno para su obrar de maneras que no entendemos completamente. Nos llama a tomar pasos de fe, a hacer preparativos para recibir su bendición, aunque no sepamos exactamente cómo o cuándo vendrá. Esta parte de la historia nos desafía a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a actuar en fe, incluso cuando no vemos inmediatamente cómo se cumplirá la promesa de Dios?
La instrucción de reunir muchas vasijas también nos habla de la amplitud de la provisión de Dios. Él no solo provee lo suficiente para nuestras necesidades inmediatas, sino que a menudo provee en abundancia, más allá de lo que podemos pedir o imaginar. Nuestra disposición a pedir muchas vasijas en nuestra vida espiritual refleja nuestra confianza en que Dios es un proveedor generoso y que su poder no tiene límites. Después de reunir todas las vasijas vacías posibles, la viuda regresa a su casa con sus hijos, habiendo cumplido fielmente la instrucción del profeta Eliseo. Ahora, en el silencio de su hogar, ella se prepara para un acto de fe que desafía toda lógica humana. Eliseo le ha dicho que cierre la puerta detrás de ella y sus hijos, un gesto que sugiere intimidad y enfoque, un momento donde el milagro de Dios será revelado solo a aquellos que creen. Eliseo le da una instrucción muy clara: llena las vasijas. Esto parece imposible a la vista natural, ya que la viuda solo tiene una pequeña cantidad de aceite. Sin embargo, ella no cuestiona la orden, sino que actúa con fe. Tomando la pequeña vasija de aceite que posee, la viuda comienza a verter el aceite en las vasijas vacías. Es en este momento de obediencia y fe que el milagro comienza a manifestarse. A medida que la viuda vierte el aceite, algo extraordinario sucede. El aceite no se detiene. Cada vasija, por grande que sea, se llena completamente y el aceite sigue fluyendo. La viuda, probablemente asombrada, continúa vertiendo el aceite mientras sus hijos le pasan las vasijas una por una. Este acto milagroso desafía la comprensión humana, mostrando que cuando Dios obra, lo hace de maneras que superan nuestras expectativas y limitaciones. En Segunda de Reyes 4:4-5 se narra: entra luego, y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Este versículo describe el inicio del milagro, donde la fe y la obediencia de la viuda se encuentran con el poder de Dios. A través de su acción simple pero llena de fe, Dios multiplica lo poco que ella tenía, llenando cada vasija hasta el borde. El comienzo del milagro nos enseña que la fe en Dios abre la puerta para que lo sobrenatural entre en lo ordinario. La viuda, al comenzar a verter el aceite, nos muestra que a menudo es necesario dar el primer paso en obediencia, incluso cuando no entendemos cómo Dios va a proveer. Ella no permitió que la lógica o la duda la detuvieran, simplemente obedeció y dejó que Dios hiciera el resto. En nuestra vida diaria, también somos llamados a actuar en fe, confiando en que Dios puede multiplicar nuestras pequeñas ofrendas y esfuerzos para lograr grandes cosas. Este pasaje nos desafía a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a dar ese primer paso de obediencia, incluso cuando el resultado parece imposible? Dios nos pide que confiemos en Él con lo poco que tenemos, sabiendo que su poder es más que suficiente para suplir nuestras necesidades y superar nuestras expectativas. El hecho de que la viuda cierre la puerta detrás de ella también es significativo. Simboliza un momento de intimidad con Dios, donde las distracciones del mundo exterior son excluidas y el enfoque está completamente en la provisión divina. Esto nos recuerda la importancia de apartarnos para estar a solas con Dios, especialmente cuando esperamos su intervención en nuestras vidas. En estos momentos de fe y oración, alejados del ruido y las preocupaciones, es donde a menudo experimentamos los milagros más profundos. El fluir continuo del aceite también simboliza la abundancia de la provisión de Dios. No es solo una cantidad justa para cubrir la necesidad inmediata, es un derramamiento generoso que refleja la naturaleza de Dios como proveedor. Cuando actuamos en obediencia, confiando en su palabra, Dios no solo nos provee, sino que lo hace en abundancia, mostrando su poder y su bondad. A medida que la viuda continúa vertiendo el aceite, cada vasija que le es presentada se llena milagrosamente hasta el borde. Lo que comenzó con un pequeño acto de fe se convierte en una experiencia transformadora para la viuda y sus hijos. Cada vasija representa no solo la provisión física,
sino también una demostración palpable del poder y la fidelidad de Dios. Es un recordatorio constante de que cuando confiamos en Dios, Él obra más allá de nuestras expectativas. El flujo del aceite no se detiene hasta que todas las vasijas están llenas. Esto subraya la enseñanza de que la provisión de Dios es directamente proporcional a nuestra fe y obediencia. La viuda pidió muchas vasijas y todas se llenaron. No faltó ni una. Si hubiera traído más, ellas también se habrían llenado. Este detalle nos enseña que el límite de la bendición no está en Dios, sino en nuestra disposición a recibir lo que Él tiene para darnos. Cuando se llena la última vasija, la viuda se da cuenta de que el aceite finalmente ha dejado de fluir. Este momento es tanto de asombro como de satisfacción. La viuda y sus hijos han sido testigos de un milagro increíble y ahora tienen delante de ellos una abundancia que cambiará sus vidas. Sin embargo, también hay un entendimiento profundo de que este milagro no es solo sobre la provisión física, sino sobre la demostración del poder, la bondad y la fidelidad de Dios en respuesta a la fe. En 2 de Reyes 4:6 se narra: Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: «Tráeme aún otras vasijas». Y él le dijo: «No hay más vasijas». Entonces cesó el aceite. Este versículo marca el final del milagro del aceite. La provisión se detuvo, no porque el poder de Dios tuviera un límite, sino porque no había más espacio para recibirlo. Es un testimonio de cómo Dios nos bendice en la medida de nuestra disposición a recibir su provisión. El milagro completo de la provisión del aceite nos enseña que la abundancia de Dios está disponible para aquellos que confían en Él y actúan en fe. La viuda y sus hijos experimentaron la plenitud de la provisión divina porque obedecieron sin dudar. Esto nos desafía a examinar nuestra propia disposición a recibir las bendiciones de Dios. ¿Estamos preparados para recibir todo lo que Dios quiere darnos? ¿Estamos dispuestos a traer vasijas vacías, es decir, a acercarnos a Dios con corazones abiertos y expectantes, listos para ser llenados? Este pasaje también nos recuerda que la provisión de Dios no es simplemente para satisfacer nuestras necesidades inmediatas, sino para mostrarnos su carácter como proveedor generoso y fiel. Cuando actuamos en obediencia y fe, Dios no solo cubre nuestras necesidades, sino que lo hace de manera abundante y completa. Esto nos enseña a confiar en que, sin importar cuán pequeña sea nuestra fe o nuestros recursos, Dios puede multiplicar y bendecir más allá de lo que imaginamos. El hecho de que el aceite cesara cuando ya no había más vasijas disponibles nos recuerda la importancia de estar siempre dispuestos a recibir más de Dios. En nuestras vidas, esto puede significar estar abiertos a nuevas oportunidades, bendiciones o formas en las que Dios quiere obrar. Si limitamos nuestra fe o nuestra disposición a recibir, podemos estar limitando también la forma en que Dios puede obrar en nosotros. Este milagro subraya la importancia de la gratitud y el reconocimiento de la obra de Dios en nuestras vidas. La viuda y sus hijos, habiendo experimentado la provisión milagrosa, son un testimonio de la bondad de Dios. Esta historia nos llama a reconocer y agradecer a Dios por su provisión y a compartir esos testimonios para edificar la fe de otros. El milagro del aceite nos invita a confiar plenamente en Dios, a actuar en fe y a estar siempre listos para recibir su abundancia. Nos recuerda que la provisión de Dios no tiene límites y que cuando nos acercamos a Él con corazones abiertos, Él se deleita en llenar nuestras vidas con su amor, gracia y bendición. Después de que el milagro se ha completado y todas las vasijas han sido llenadas con aceite, la viuda se encuentra con una gran provisión que ha transformado completamente su situación. Sin embargo, ella no actúa inmediatamente por su cuenta. En lugar de tomar decisiones precipitadas, decide volver al hombre de Dios, Eliseo, en busca de orientación. Este acto demuestra su sabiduría y humildad al reconocer que, aunque ha recibido una gran bendición, aún necesita dirección divina para saber cómo utilizarla adecuadamente. Eliseo, al recibir a la viuda nuevamente,
le da instrucciones claras sobre qué hacer con el aceite. Le dice que venda el aceite para pagar su deuda y que con lo que quede, viva ella y sus hijos. Esta respuesta es extremadamente práctica y muestra la sabiduría de Dios al no solo proveer en el momento de la necesidad, sino también al dar instrucciones para asegurar un futuro estable y sin deudas para la viuda y su familia. La indicación de Eliseo de vender el aceite y pagar la deuda primero muestra un principio importante. Antes de disfrutar de la provisión de Dios, debemos cumplir con nuestras responsabilidades. Esto asegura que la bendición de Dios no solo alivie nuestra situación presente, sino que también nos libere de cargas futuras, como en este caso, la deuda que amenazaba con esclavizar a sus hijos. En Segunda de Reyes 4:7 se narra: «Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede». Este versículo destaca la sabiduría en la administración de la bendición recibida. Eliseo, a través de su consejo, no solo asegura que la deuda sea saldada, sino que también garantiza que la viuda y sus hijos tengan los medios para vivir de manera estable en el futuro. La respuesta de Eliseo nos enseña la importancia de buscar dirección divina, incluso después de recibir la provisión de Dios. A menudo, cuando experimentamos una bendición o un milagro, podemos sentir la tentación de actuar inmediatamente según nuestros propios deseos o entendimientos. Sin embargo, la viuda nos muestra que es sabio buscar consejo y dirección para asegurarnos de que utilizamos las bendiciones de Dios de manera que honren su provisión y aseguren nuestro bienestar futuro. Este pasaje también subraya la importancia de cumplir con nuestras obligaciones antes de disfrutar de la bendición restante. La instrucción de pagar la deuda primero refleja un principio de responsabilidad financiera y moral que es aplicable en nuestras vidas hoy. Cuando Dios nos bendice, debemos ser fieles en cumplir con nuestras obligaciones y responsabilidades, asegurándonos de que nuestras acciones reflejen la integridad y el orden divino. La recomendación de Eliseo de vivir con lo que queda del aceite también nos enseña sobre la provisión continua de Dios. No solo satisface nuestras necesidades inmediatas, sino que también nos da los recursos para vivir en el futuro. Esto nos recuerda que la bendición de Dios es suficiente no solo para cubrir las crisis actuales, sino también para sostenernos en el largo plazo. Además, el hecho de que la viuda regrese a Eliseo para pedir orientación nos muestra la importancia de la comunidad y la guía espiritual en nuestras vidas. Eliseo actúa como un consejero espiritual, guiando a la viuda en cómo manejar la provisión de Dios con sabiduría. Esto nos anima a buscar y valorar la guía de líderes espirituales en nuestras propias vidas, especialmente cuando enfrentamos decisiones importantes. Siguiendo las instrucciones del profeta Eliseo, la viuda procede a vender el aceite que milagrosamente llenó todas las vasijas que había recogido. Este acto no es solo una transacción comercial, es el cumplimiento de la provisión de Dios para resolver su mayor preocupación, la deuda que amenazaba con llevarse a sus hijos como esclavos. El dinero obtenido de la venta del aceite no solo cubre la deuda, sino que también garantiza un sustento para ella y sus hijos en el futuro. El hecho de que la viuda haya sido capaz de pagar completamente su deuda es un testimonio del poder de Dios para liberar a las personas de las cargas que los agobian. La esclavitud por deuda era una práctica común en aquellos tiempos, y el temor de la viuda por el futuro de sus hijos era muy real. Pero Dios, en su misericordia y a través de la fe y la obediencia de la viuda, intervino de manera que no solo evitó la tragedia, sino que también cambió su situación por completo. Este acto de pago de la deuda representa una liberación no solo financiera, sino también emocional y espiritual. La viuda, que antes estaba angustiada y desesperada, ahora experimenta la paz y la libertad que vienen con la resolución de sus problemas. Sus hijos, que estaban en peligro de ser vendidos como esclavos, ahora están a salvo, gracias a la intervención divina. Este es un momento de restauración y de celebración de la fidelidad de Dios. En Segunda de Reyes 4:7 se narra: Ve
y vende el aceite, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Este versículo resalta el resultado final del milagro, la cancelación de la deuda. Es un testimonio de cómo Dios provee no solo lo necesario, sino más allá de lo que necesitamos, asegurando no solo la supervivencia, sino también un futuro lleno de esperanza. El pago de la deuda es un símbolo poderoso de cómo Dios nos libera de las cargas que no podemos llevar por nosotros mismos. En este caso, la deuda era financiera, pero en nuestra vida, la deuda puede tomar muchas formas: culpa, temor, ansiedad o incluso pecados pasados. Al igual que la viuda, podemos confiar en que Dios es capaz de proveer lo que necesitamos para ser liberados de esas cargas. Este pasaje nos enseña que la provisión de Dios no solo nos ayuda en el momento presente, sino que también nos prepara para el futuro. Dios no solo resolvió la crisis inmediata de la viuda, también le proporcionó los recursos para asegurar un futuro estable para ella y sus hijos. Esto nos recuerda que Dios está interesado en todas las áreas de nuestra vida y que su provisión es integral, abarcando tanto nuestras necesidades actuales como nuestro bienestar a largo plazo. El hecho de que la viuda pague su deuda y recupere la libertad de sus hijos también es un recordatorio de la importancia de la responsabilidad y la integridad. Cuando Dios provee para nosotros, debemos usar esos recursos sabiamente, cumpliendo con nuestras obligaciones y viviendo de manera que honre la provisión de Dios. La historia de la viuda nos desafía a ser buenos administradores de las bendiciones que Dios nos da, asegurándonos de que las usemos para su gloria y para el bienestar de los que nos rodean. La liberación de la deuda también es un recordatorio de la liberación espiritual que recibimos a través de Cristo. Así como la viuda fue liberada de su deuda por la provisión divina, nosotros también somos liberados de la deuda del pecado por la gracia de Dios a través de Jesús. Este acto de redención es un testimonio del amor incondicional de Dios y de su deseo de vernos libres y viviendo en plenitud. Después de haber seguido las instrucciones de Eliseo y pagar su deuda, la viuda y sus hijos no solo se liberaron de la esclavitud inminente, sino que también quedaron con una cantidad de aceite que les permitiría vivir cómodamente en el futuro. Esta provisión no fue solo un alivio temporal, sino una bendición duradera que garantizó su sustento a largo plazo. El aceite restante fue suficiente para mantenerlos, mostrándonos que cuando Dios obra, lo hace de manera abundante y completa. La historia culmina con la viuda y sus hijos experimentando una nueva vida, libre de deudas y preocupaciones, gracias a la intervención divina. Este milagro no solo cambió su situación financiera, sino que también transformó su fe y su relación con Dios. A través de este proceso, la viuda aprendió a confiar en Dios de una manera más profunda, y sus hijos, al ser testigos del poder de Dios, también tuvieron una experiencia directa con su fidelidad. Este final feliz subraya la idea de que las bendiciones de Dios no solo resuelven nuestros problemas inmediatos, sino que también tienen un impacto duradero en nuestras vidas. La provisión de Dios no solo fue suficiente para cubrir las necesidades urgentes de la viuda, sino que también le permitió vivir sin preocupaciones en el futuro. Esto demuestra que Dios no solo se preocupa por nuestras necesidades presentes, sino que también tiene un plan para nuestro bienestar continuo. En 2 de Reyes 4:7, que ya hemos citado, se reafirma la instrucción de Eliseo: «Ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede». Este versículo no solo concluye la acción, sino que también establece la promesa implícita de que la provisión de Dios es suficiente no solo para solucionar problemas, sino para proporcionar una vida de sustento y paz. El cierre de esta historia es un poderoso recordatorio de que la provisión de Dios es siempre abundante y tiene un propósito más allá de satisfacer nuestras necesidades inmediatas. Cuando Dios interviene en nuestras vidas, lo hace de manera que nos transforma completamente, y su provisión deja un legado duradero de fe y confianza en Él.
La vida de la viuda cambió radicalmente gracias a la intervención de Dios a través del profeta Eliseo. Esta historia nos muestra que cuando obedecemos a Dios y confiamos en su provisión, Él no solo satisface nuestras necesidades, sino que nos bendice con más de lo que podríamos imaginar. La provisión de Dios, simbolizada por el aceite que nunca cesó de fluir hasta que todas las vasijas estuvieron llenas, nos enseña que su generosidad no tiene límites y que su gracia es suficiente para todas nuestras necesidades. Esta historia también destaca la importancia de la fe en la provisión continua de Dios. La viuda tuvo que actuar en fe, reuniendo tantas vasijas como pudo, creyendo en la promesa de Dios de llenarlas. Esta fe no solo resultó en la provisión necesaria para pagar sus deudas, sino que también aseguró un futuro libre de preocupaciones financieras. De la misma manera, nosotros somos llamados a actuar en fe, confiando en que Dios proveerá para nosotros de manera abundante. Además, la transformación de la vida de la viuda y sus hijos nos recuerda que la provisión de Dios no es solo material, sino también espiritual. Este milagro fortaleció la fe de la viuda y sus hijos, enseñándoles que Dios es fiel y que siempre responde cuando actuamos en obediencia y fe. Este legado de fe es algo que la viuda pudo transmitir a sus hijos, asegurando que las futuras generaciones también confiaran en Dios. Finalmente, esta historia nos desafía a reconocer las bendiciones de Dios en nuestras propias vidas y a ser buenos administradores de lo que Él nos da. Así como la viuda utilizó sabiamente la provisión de Dios para pagar sus deudas y asegurar su futuro, nosotros también debemos manejar con sabiduría y gratitud las bendiciones que recibimos. Esto incluye no solo nuestras posesiones materiales, sino también nuestras oportunidades, talentos y relaciones. La historia de la viuda y el aceite, narrada en 2 Reyes 4:1-7, es una poderosa lección sobre la provisión de Dios, la importancia de la fe, la obediencia y la sabiduría en la administración de las bendiciones divinas. En primer lugar, esta historia nos muestra que Dios es un proveedor fiel. Cuando nos enfrentamos a situaciones desesperadas, como la viuda que temía perder a sus hijos a causa de una deuda, Dios está dispuesto y es capaz de intervenir de maneras que superan nuestras expectativas. Su provisión puede llegar de formas que no anticipamos, y su capacidad para satisfacer nuestras necesidades es ilimitada. La multiplicación del aceite no solo resolvió el problema inmediato de la viuda, sino que también aseguró su bienestar futuro, mostrándonos que Dios se preocupa tanto por nuestras necesidades presentes como por nuestro futuro. En segundo lugar, la historia enfatiza la importancia de la fe y la obediencia. La viuda tuvo que actuar en fe, reuniendo todas las vasijas que pudo, sin saber exactamente cómo Dios iba a llenar cada una. Esta acción de fe es clave para experimentar la provisión de Dios en nuestras vidas. Muchas veces, Dios nos llama a dar un paso de fe antes de ver su provisión. La obediencia de la viuda, a pesar de lo inusual que pudiera parecer la instrucción de Eliseo, fue lo que abrió la puerta para el milagro. Además, la historia subraya la importancia de la sabiduría en la administración de las bendiciones que Dios nos da. Eliseo no solo oró por la multiplicación del aceite, sino que también le dio a la viuda instrucciones claras sobre cómo manejar la bendición, pagar su deuda y vivir con lo que quedara. Esto nos enseña que cuando Dios nos bendice, tenemos la responsabilidad de administrar esos recursos con integridad y sabiduría, asegurándonos de que cubrimos nuestras obligaciones y usamos lo que queda de manera que honre a Dios. La historia también nos recuerda que la provisión de Dios no es solo para satisfacer nuestras necesidades inmediatas, sino que está diseñada para sostenernos a largo plazo. La viuda y sus hijos no solo fueron librados de la deuda, sino que también recibieron los medios para vivir después de que la deuda fue pagada. Esto refleja el carácter de Dios como un proveedor generoso que da en abundancia. Finalmente, esta historia es un recordatorio de que Dios se preocupa por cada detalle de nuestras vidas, incluso por las necesidades más cotidianas y prácticas. Él no es un Dios distante, sino un Padre amoroso que está atento a nuestras dificultades
y dispuesto a intervenir cuando acudimos a Él con fe y humildad. Ahora te invitamos a unirte a esta comunidad de fe y espiritualidad, donde juntos podemos explorar las profundidades de las Escrituras y encontrar guía y consuelo en las historias de aquellos que nos han precedido. Suscríbete a este canal para continuar descubriendo los misterios de la fe y compartir con nosotros tus reflexiones y experiencias. Comenta tus pensamientos y cómo esta historia ha tocado tu vida o tu comprensión de la espiritualidad. Comparte este video con aquellos que, como tú, buscan en las historias de fe antiguas luces para el camino moderno. Nos vemos en un nuevo video. Dios los bendiga.